Muy buenos días, estimados amigos que concurren a nuestra plataforma de Facebook Live de Alivi, la plataforma de teleconsultas multinacional que auspicia esta presentación y cuya misión es facilitar el acceso a la salud. En honor a esta misión, el día de hoy vamos a presentar una actividad muy importante y que está estrictamente relacionada a un mes, el mes de octubre, en el cual se celebra tanto el mes de la salud mental y en las siguientes semanas el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y para ello, el día de hoy vamos, como hemos comunicado por nuestras redes sociales, a realizar la presentación sobre el tema de la importancia de la salud mental en el paciente oncológico, el paciente con cáncer, y la familia. Esto es muy importante tomar en cuenta lo que es la unidad familiar en el caso no solamente del cáncer, sino también en el caso de otros tipos de enfermedades crónicas. Y para desarrollar este tema tan importante, pues tenemos, como ya es costumbre en Alivi, a uno de los líderes nacionales de esta especialidad. Me refiero a la licenciada Marilyn Toledo. La licenciada Marilyn Toledo es psicóloga y psicoterapeuta con más de 25 años de experiencia en el Hospital Central del Perú y en la práctica aplicada. Su formación se ha desarrollado en el país y en el extranjero. Es docente universitaria, ha terminado hace muy poco su gestión como presidenta de la Asociación Nacional de Psicología y es miembro de diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales. Por ello le señalamos a la licenciada el enorme placer que nos pueda acompañar y dirigirse a toda nuestra audiencia para justamente brindar información y educación sobre este tema tan importante. Bienvenida, licenciada Toledo. Buenos días, doctor Padilla, y a todos también. Es un honor para mí poder estar hoy conversando de un tema tan importante, y creo que la importancia está en eso, ¿no? En visibilizar cómo incluso se puede articular la salud mental y el paciente oncológico, pero que además en esa mirada natural podríamos decir que no solo es el paciente con cáncer o el paciente oncológico, su familia, el entorno, sino incluso cuántas personas están con un diagnóstico de enfermedad crónica y pueden también quizás comenzar a hacer el uso de estrategias de sus propias fortalezas para poder afrontar una situación a veces imprevista, como es un diagnóstico oncológico. Es muy interesante el concepto de salud mental que muchas veces ha sido dejado en un segundo plano por la mayoría de las personas, ¿no? Más nos ocuparon de nuestra salud física, a pesar que una campaña muy intensa a inicios de este siglo, del siglo XXI, en el año 2000, en el cual señalaban las organizaciones internacionales que íbamos a tener una pandemia de problemas de salud mental. Y depresión, por ejemplo, es un tema absolutamente muy revisado en esa época. Sin embargo, ahora con la pandemia de COVID que lamentablemente estamos atravesando, el concepto de salud mental nuevamente vuelve a tener un papel protagónico. Al inicio nos hemos concentrado en saber cómo las medidas de prevención para el contagio del COVID, qué realizar, qué medidas tomar cuando lamentablemente nos habíamos contagiado, pero no hemos estado observando todos los cambios tan importantes que seguro que toda nuestra audiencia en algún momento lo ha tenido. Estas condiciones de ansiedad, de angustia, frente a la posibilidad de padecer esta infección, los cambios en la conducta, los cambios propios en nuestras actividades laborales, inclusive los cambios en nuestra condición de sueño. Así que creo que es un primer buen punto, licenciada Toledo, para comenzar a hablar acerca de qué tan importante es la salud mental en esta época de pandemia. Ok, a ver, la vida no solamente nuestra, la vida del mundo cambió de pronto algunos a partir de diciembre, otros a partir de repente de enero, pero nosotros, por ejemplo, a partir del 15 de marzo empezamos con una cuarentena obligatoria. En ese momento estamos en un distanciamiento inteligente. Entonces, si comienzo a enlazar este distanciamiento inteligente, podríamos decir, perfecto, entonces estoy empezando a reconocer mi cuidado. Es importante que ahora, en la época de pandemia,
nos ha afectado a todos esta situación, algunos más, a otros menos, pero si la definición de salud, según la OMS, es este estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, empecemos por esa parte, ¿no? Bienestar, estar bien. O sea, no es que estuve bien antes de marzo y ahora estoy mal, sino es incluso en esta situación, ¿cómo estoy? Pero la salud mental entra en esta definición porque de manera directa o indirecta comienza a identificar actividades o componentes de bienestar mental que pueden favorecer a la salud física y obviamente a esta otra bienestar social. Para nosotros será importante comenzar a identificar qué hago yo, qué pienso yo, qué siento yo, que favorece mi respuesta frente a mi bienestar. Y ahí se relaciona otro concepto importante, que es, por ejemplo, en lo que hablamos nosotros con el paciente también, calidad de vida. Y uno dice, pero estar enfermo, ¿cómo puedo pensar en calidad de vida? Y es que calidad de vida tiene también una definición importante, pero es sencillo. Si yo pongo con esta mano izquierda y de repente todos lo pueden hacer, pero yo pongo mi calidad de vida aquí, que va a ser mi expectativa, o en todo caso, mis expectativas de la vida, mis expectativas a nivel de salud, a nivel a nivel económico, a nivel profesional, y yo tengo acá mi realidad. Esta diferencia, a eso se llama calidad de vida. Mientras más altas sean mis expectativas de vida y yo creo que es muy lejana de mi realidad, de hecho la diferencia puede ser más grande. Y eso afecta mi salud mental o afecta mi propia mirada hacia mi bienestar. Pero si ahora yo digo, pero tengo que tener entonces expectativas bajitas para sentirme bien. No, tengo que tener expectativas realistas, que es diferente. Significa, si yo estoy en mi casa, ay, es que mi expectativa es salir a pasear como antes, es diferente, y mi realidad es que tengo que guardar cuarentena, pero si yo digo, perfecto, mi expectativa es cuidarme y estar bien con la familia y organizar alguna actividad que favorezca incluso nuestra integridad al interior de la casa, entonces será mucho más fácil que esta expectativa se adapte a mi realidad. Entonces, miren que de manera muy sencilla podemos entender que el bienestar, la calidad de vida, se enlaza en poder identificar cómo estoy yo y a eso, ese bienestar, esa es mi salud mental. Es muy interesante, pero imagino que en su experiencia usted ha notado que las expectativas de calidad de vida son absolutamente diferentes en cada una de las personas. Totalmente. Sí, es más, una de las situaciones que a veces yo comento con los compañeros médicos es, por ejemplo, la expectativa de curación en el paciente oncológico. Caramba, no hay forma de creer que el paciente, la familia, los amigos, el médico, la enfermera, la asistenta, la nutricionista, o sea, todos, los psicólogos, todos los que hacemos, todos, creo que hasta el personal que atiende en un hospital o en una clínica o donde se vea al paciente, todos quisiéramos que el paciente se cure. Se cure, como quien dice, no hay enfermedad, pero ahí viene, mi expectativa es curarme, pero mi expectativa es realista. Y ahí es donde nuevamente enlazamos, yo particularmente le llamo a esto dentro de mi trabajo una esperanza realista. Mi expectativa tiene que ver con mi esperanza realista porque eso me da seguridad y bienestar. Si yo sé cuál es mi diagnóstico o el médico me lo explica, porque es el médico quien brinda el diagnóstico, no es ningún otro profesional, y entonces dice, pero doctor, no me voy a curar. Y a veces el médico dice, sí, no, le es difícil, pero aún así es perfecto. La expectativa será, en este momento, disminuir los síntomas que afectan mi calidad de vida y mi bienestar. Esa expectativa más realista en el paciente oncológico favorece a que disminuya el estrés, a que disminuya la ansiedad y la depresión. ¿Pero por qué? Porque comienzo a tener control sobre la situación como paciente activo y lo más importante es que comienzo a reconocer que voy comenzando a tener respuestas adaptativas o positivas, incluso en mi tratamiento, así sea estadio clínico 4, así sea un paciente al final de la vida, siempre se puede hacer mucho. Entonces, en todo el proceso del paciente oncológico, es importante
mirar, acompañar, o sea, por eso que el tratamiento debe ser integral. O sea, yo también comento a veces con los compañeros que a veces la salud mental, como la parte de intervención psicológica, es como que al paciente, golpecito acá, vamos, tienes que ser fuerte, ¿no? Lucha, lucha, todos te acompañamos. Es el golpe, ¿no? Y entonces creen que la mano ya está haciendo salud mental. Entonces ya está reformando. Y esa es una situación importantísima, que comencemos a darnos cuenta que incluso nosotros como profesionales de la salud también tenemos que tener esa mirada respetuosa a nuestro cuidado, porque cuidándonos nosotros bien, también vamos a cuidar al paciente. En la familia, cuidándose bien, va a tener menos desgaste del cuidador y va a cuidar bien a su paciente. Doctor, en esta época de pandemia, una de las mayores identificaciones de la situación, por ejemplo, ha sido la doble vulnerabilidad de percepción del paciente oncológico y de la familia del paciente oncológico. En marzo, el mensaje fue: no deben de salir, o sea, de pronto los adultos mayores, y eran los pacientes con comorbilidad. Eso significa que el paciente oncológico estaba dentro del grupo que no podía pero ni asomar la naricita a la puerta. O sea, y de repente por la ventana, pero detrás del vidrio también. O sea, ni siquiera ahí como que tome un poco de fresco. Y el paciente doblemente vulnerable, uno, porque querramos o no, a pesar de que el diagnóstico oncológico se visibiliza como un diagnóstico de enfermedad crónica, sigue todavía siendo asociado muchísimas veces con un diagnóstico de riesgo vida. Entonces, hay una percepción de vulnerabilidad frente al diagnóstico y mi vida, y cuando llega el COVID es doblemente vulnerable porque ya no es el diagnóstico, sino ahora es el COVID, que puede volver a darme doble riesgo de vida y yo me puedo morir si me contagio. Entonces, eso ha afectado muchísimo al paciente, a la familia y al equipo, porque también vio de alguna manera limitada la posibilidad de acompañar a sus pacientes como lo venían haciendo en esta presencialidad o en esta cercanía tan afectiva, y hemos aprendido, mire, ahora a conectarnos y a sentir incluso confianza y afecto a través de una pantalla. Es verdad. Y justo, tal como comentaba, la variabilidad de expectativa y calidad de vida de los pacientes crónicos, de los pacientes con cáncer, la respuesta frente al diagnóstico que se le brinda también puede ser muy diferente entre cada una u otra persona, ¿no? Sí, en realidad yo creo que la expectativa siempre, en un primer momento, eh, aparece, querramos o no, la frasecita de ¿y cuánto tiempo me queda? Pero ahora es, sí, si ya no se comenta, igual se piensa, o cuánto tiempo tiene, que en este caso es la familia la que pregunta, y luego puede aparecer esta conspiración del silencio de que la familia no hay que decirle al paciente, o el paciente, he tenido pacientes que también han pedido al equipo médico que no le comente a la familia porque ellos están manejando su situación y además tenían derecho a poder hacer esa decisión. Entonces, creo que en esta línea cada uno puede tener una respuesta diferente. Significa que el estímulo es el mismo y la respuesta es distinta. ¿De qué depende? Depende de a veces de nuestra propia percepción y mirada en la vida. Depende de un paciente que tiene un antecedente de algún familiar con un diagnóstico de cáncer, pero con una situación muy compleja y difícil, y cuando él tiene cáncer, en realidad piensa que su situación va a ser exactamente igual. Y eso es difícil y duro a la vez, porque el paciente cree que va a repetir paso a paso lo que vio en otra persona, y tenemos que aprender a reconocer que nosotros somos únicos como nuestra propia huella, y que cada uno de nosotros, el diagnóstico puede ser exactamente el mismo aquí y en cualquier parte del mundo, pero quien sigue haciendo la diferencia es el paciente. Importantísimo, importantísimo, ¿no? Sí, la verdad que es un concepto muy importante, y además señalarles que la ciencia médica y todo nuestro equipo de trabajo, cada año que pasa vamos teniendo enormes avances y expectativas diferentes para tener enfermedades, ¿no? Y esta es la primera pregunta que nos llega. ¿Cómo afronta usted cuando un paciente ha recibido el diagnóstico y va a su consulta y le dice, ¿cómo debo, le dice, licenciada, cómo debo comprender mi diagnóstico? ¿Cómo debo
sobrellevar este diagnóstico de cáncer? Ya. Yo ahí recomendaría dos cosas, que por ejemplo hemos hecho con mis compañeros del hospital. Hay que ver si un paciente no llega de frente a oncología. Normalmente no. Primero va por las otras áreas, porque me duele, de repente siento un dolor en el pulmón, me voy por neumo, me voy por medicina, me voy por gastro. Significa que el paciente ha identificado un síntoma. Y entonces eso genera que uno comience a reconocer que algo está pasando en el cuerpo. Lo que menos quiere en ese momento, y lo que muchos piensan es, no creo que sea un cáncer, o no quiero que sea un cáncer, por un lado. Y en otros casos sí, pueden decir, y si es un cáncer, entonces ya se acercan a la posibilidad del diagnóstico oncológico. Entonces yo sí, en ese momento, en una entrevista, por ejemplo, con nosotros, favorece identificar también cuál es la capacidad de este paciente para poder recibir el diagnóstico tal cual se presenta, porque es su derecho conocerlo. Pero hay que ver, porque muchas veces la familia dice, no quiero que le digan, y el paciente pide que se le informe, y es más, me acaba de pasar ayer un paciente que decía, quiero que me digan la verdad. Entonces, no es la verdad a medias, y yo le decía al paciente, ok, señor, vamos a ponerle Juan Pérez, señor Pérez, y si esa verdad, que a pesar de que no quisiéramos, fuera un diagnóstico oncológico que usted me dice que hay posibilidades que lo tenga, usted quisiera que se le informen tal cual está, y me dice, sí, quiero que me digan, sé que no quisiera, pero, y entonces ya el paciente comienza a pensar en esa posibilidad, y comienza de pronto a decir, sí, porque además quiero que me digan qué puedo hacer, cómo es que estoy. Ahora, hay que evaluar. ¿Es importante decir el diagnóstico? Es importante. Yo soy de la idea y de la línea de que no es en realidad quien hace la diferencia el diagnóstico allí, es el mensajero. En este caso, nadie quiere ser el portador de la mala noticia, pero para eso uno se capacita hasta para poder dar malas noticias, generando que el paciente tenga un menor impacto, sino generando aún así siempre esta aceptación del diagnóstico y esta expectativa de poder reconocer y aceptar que algo se puede hacer. Siempre. Ahora la ciencia ha avanzado tanto que ya se mira de una manera distinta, decíamos hace un momento, como una enfermedad crónica. Entonces, trabajemos, sí, creo que de manera articulada, el que el paciente conozca lo que tiene y que la familia también sepa que no pasa nada si es que le dicen el diagnóstico, pero muchos en algún momento he escuchado, cuando llegan a veces de otros lados, porque muchos se atienden en diversos lugares, y en la consulta privada lo he visto con más frecuencia, dicen, sí, está bien que me hayan dicho, pero no era la forma como me lo dijeron. Claro, claro que sí. Esa Claro es. sí. Sí, y eso es un concepto importante porque muchas veces la familia considera que ellos tienen el derecho de evitar que el paciente que sufre la enfermedad lo sepa, y no es así. El derecho es del paciente de reconocer, y nosotros los profesionales de salud no podemos ocultarlo. Ese es un punto muy importante, pero yo estoy totalmente de acuerdo que cómo se da el mensaje. El mensaje, ese concepto de calidez, de humanizar la salud, que es el que creo que debemos compartir, porque a nadie le gusta recibir esa noticia, licenciado Antonio. Pero como usted bien lo señala, cómo se lo dicen, cómo lo afrontan, hace una enorme diferencia. Hay un periodo de ajuste emocional, hay un periodo del momento en el cual al paciente se le señala que tiene esa enfermedad para que llegue, digamos, a ese control de sus emociones. Sí, eso también puede ser variable, porque a ver, la literatura puede decir que de repente en el primer impacto las respuestas pueden ser de aceptación o de pronto pueden ser de negación. O sea, y ahí uno dice, sí, pero ¿cuál es lo normal? En realidad es normal para uno. Es normal que yo me ponga triste, sí, la familia dice, no, pero es que no le digan porque se va a deprimir. Bueno, es normal que alguien frente a una noticia tan inesperada, tan imprevista, tan indeseada, tan mala, como se dice, llegue y además que aparece la asociación personal. ¿Por qué a mí? ¿O por qué a él o a ella? Si es tan bueno, tan... Y enumeramos todos los factores por los que podamos no sufrir. Y ahí viene la frase que ustedes decía, que es,
el cuidador busca proteger, porque nosotros además tenemos una cultura de protección, somos protectores, somos cuidadores, pero ahí la pregunta es, ¿estoy protegiendo a mi paciente, a mi papá, a mi mamá, a mi hija, a mi hermana, o me estoy protegiendo yo también? Y es que a veces me protejo yo para que él no sepa, porque no sabría yo cómo lidiar con esa situación. Y ahí es donde todos tenemos que tratar de organizar un trabajo de salud, o sea, del equipo de salud, del paciente, de la familia, los tiempos en esto. Entonces, puede ser esta respuesta de negación, o puede ser esta respuesta de estrés, o puede ser esta respuesta que puede aparecer con una reacción depresiva situacional también esperada, pero que termina siendo una reacción depresiva adaptativa. El paciente se da cuenta que es normal que esté triste, pero viene algo importante. ¿Por qué se tiene que trabajar rápidamente? Porque el tratamiento oncológico tiene que ser inmediato. Normalmente dan el diagnóstico y el médico ya va planteando su esquema terapéutico. Entonces, el paciente puede decir, bueno, tengo una semana, un mes para poder adaptarme, pero ese tiempo es valioso en el tratamiento oncológico. Entonces, no es que, bueno, yo en otras circunstancias me tomo mi tiempo para poder aceptar o para poder adaptarme. No, sobre la marcha tenemos que encontrar las mejores estrategias que fortalezcan nuestros propios recursos para afrontar esta situación, porque este paciente necesita, y ahí es donde, miren cuánto se hubiera ganado si se hubiera hecho esta entrevista prediagnóstico, porque el paciente puede haber estado ya preparado para recibir el diagnóstico e inmediatamente empezar sabiendo por su propia expectativa realista qué cosa es lo que busca y de además comprender totalmente a su médico y comenzar a mirar de pronto toda esta situación nueva, pero con mejores ojos, por así decir, ¿no? Con mejores expectativas, con una mejor capacidad de afronte. Voy a hacer una pregunta un poco prometedora y porque tiene enormes discrepancias, inclusive en muchos no familiares. Se considera que el buen amigo es aquel que visita al que está enfermo y en esos momentos, una frase muy célebre, tú conoces a tus amigos cuando estás enfermo. Sin embargo, hay muchas personas, me incluyo, en los cuales, particularmente cuando he estado enfermo, me ha incomodado a mí que alguien me visite cuando yo estoy internado en una clínica y tengo una patología. Y más bien, para mí, el concepto es respetar más bien el espacio en el cual estoy sufriendo esa enfermedad. ¿Cómo hablar con los demás? Porque este es un tema muy frecuente. La gente se entera y le pregunta, oye, ¿estás con cáncer? Lo que es una pregunta absolutamente desatinada, ¿no? Pero ¿cómo hablar con los demás al paciente con cáncer frente a su enfermedad ya diagnosticada? Ok, y eso que estamos hablando de los amigos, ¿ah? Imagínense. Claro, la familia, Llega imagínense. sí, llega un momento en el que el paciente, o sea, supongamos que es un hombre, el paciente, el esposo y los hijos solamente saben. Y de repente por allí Juanita y María y nadie más. Y es secretismo total, o sea, secreto de Estado que nadie se entere. Y es que en realidad allí lo que menos queremos es que la gente nos vea vulnerables. Lo que menos queremos es que la gente nos vea enfermos. Lo que menos queremos es que la gente nos pobrecitee, ¿no? Exactamente. Lo que queremos es evitar el famoso pobrecito, y decimos, el paciente dice, es que no quiero que se compadezcan de mí, no quiero, otra frase es, no quiero que estén tristes. Y entonces yo a veces les he preguntado, ok, comprendo y es válido, pero si no quieres que estén tristes, ¿cómo quisieras que estén? ¿Contentos? Bueno, tampoco. Entonces el paciente comienza a identificar eh, qué es lo que quisiera. Y una variable importante es decir, no quiero que me visiten porque en realidad tengo que hacer reposo, eso es diferente. Porque quizás en este momento el médico me ha pedido que igual trate de imaginarme, quizás que guarde reposo estos primeros días, es diferente. Pero cuando, ¿y qué cosa puede hacer el amigo o la familia? Porque a veces la familia o los amigos se enteran así alrededor. Y hay gente que, no por ser imprudente, pero hay gente que sí es imprudente, porque es más, hay personas que van a los hospitales o a las clínicas a visitar sin ser invitados. Yo creo que ahí la recomendación más importante es, si ya saben, es igual hacerle notar, no al paciente, sino a la familia, que se han enterado y que igual están allí a disposición para lo que pudieran ayudar.
y la familia tendrá bien decirle, supongamos, a su paciente, a la mamá o al papá, mira, te ha dejado saludos y hay que ir organizando cómo le informo. Ha llamado el tío Juan preguntando por ti, le hemos dicho que está haciendo un chequeo, y entonces Juan, que es el paciente, dirá, bueno, sí, sabes que no, no quiero que nadie se entere. Ya nos está diciendo él que no quiere que nadie sepa. Entonces, le haremos notar igual los saludos y a la familia o a los amigos que llamen les agradeceremos y ayudemos también a que ellos comprendan que la forma de acompañarnos o la forma de acompañar es esta cercanía prudente, donde solo voy a ingresar cuando me digan, ven. Yo, si por ejemplo, yo al ser incluso psicóloga, eh, yo alguna vez habré escrito a mis amigas que igual que están con un proceso personal o familiar y les habré mandado un saludo porque de pronto me enteré y dije, ¿cómo estás? O sea, y les saludo y le digo, estoy para lo que necesites, lo que significa que aperturo mi disposición para que hable conmigo, para que de repente quiera salir a tomar un café, bueno, en otro momento, para que de repente nos encontremos en una videollamada, pero doy mi disposición no a lo que yo pueda darte. Ahora, viene la otra parte, que es importante. En una normalidad, que es la de anterior, alguien podría ofrecer incluso el ir a reemplazar, si es que la cercanía es importante, el ir a reemplazar a alguien que está acompañando al paciente. Voy, no te preocupes, yo me quedo con él o con ella, tú anda a tu casa, cámbiate, descansa un poco y yo me quedo. De repente decir y llevar algo, llevar un pequeño, para la persona que se ha quedado y que sabemos acompañarlos quizás eh, llevándole algún plato, que hay gente que a veces ni siquiera tiene tantas ganas de comer, y eso también es importante identificar. Entonces, la prudencia, el respeto, la consideración es sinónimo incluso de amor, es sinónimo de esta cercanía en la cual tenemos que preguntarle al paciente y a la familia cómo quieren que los acompañemos, y estaremos allí para hacerlo de acuerdo a sus demandas. Nos llega otra pregunta y que tiene que ver con cómo afrontar las decisiones sobre el tratamiento. Ahora, creo que todos sabemos, hay mucho más apertura de los profesionales de salud, en el cual se comenta al paciente, especialmente al paciente con una enfermedad crónica, las opciones que hay de tratamiento y las posibilidades, más aún el paciente con cáncer, ¿no es cierto? ¿Cómo afrontar ese momento? Cuando va un paciente con cáncer a su consulta y le dice, tengo que tomar una decisión al respecto sobre el tratamiento, o no tratarme, o no tratarme, o tratarme, ¿cómo lo aconseja usted, doctor? Mire, yo en realidad ahí vamos a tener una mirada realista en nuestro sistema de salud. Una cosa es el paciente del sistema de salud público, donde incluso el médico también está cargado por la cantidad de pacientes y donde no hay esta situación, bueno, pues le explico que tenemos A y B y entonces se toma todo el tiempo, al menos 25, media hora, una hora de explicarlo el médico, pero no porque no quiera, sino porque en realidad el sistema no predispone a veces a que haya más tiempo de consulta. Entonces, muchas veces el mensaje es, este es el tratamiento y el paciente dice, bueno, pero no hay otro, no señora, no este es. Es diferente a que de repente este paciente, querramos o no, pero tenemos que ser realistas y tenemos que decir las cosas tal como son. Nuestro sistema de salud tiene sus limitaciones y nosotros tenemos que lidiar con ello y tenemos que incluso articular nuestras mejores estrategias para acompañar a nuestros pacientes en el ámbito público o en el ámbito privado. En el ámbito privado el paciente recibe una información, a pesar de que los tiempos tampoco no es que sean extensos, pero son un poco más larguitos, y entonces el médico le explicará como él siempre ha querido hacerlo. O sea, le explicará el detalle y le dirá lo importante de ese tratamiento y estas opciones. Siempre al final, el consentimiento informado y la decisión la tiene el paciente. Los protocolos oncológicos son extraordinarios en nuestro país, el tratamiento es buenísimo, tanto a nivel público como privado también. Entonces, claro, pueden haber limitaciones, pueden haber esperas, pero en ese lado yo particularmente siento que tenemos nosotros una gran satisfacción de contar con profesionales a uno, pero el paciente decide. La pregunta es, ¿cuánto podría comprender? Y también, si yo soy paciente o familia,
cuánto busqué en el doctor Google, que a veces lo que hago es googlear y creo que todo lo que aparece en la red es lo que me tienen que dar. Entonces, yo sí recomiendo que busquemos la información del profesional. Y cuando de pronto, y si tenemos posibilidad, porque yo dudo de algo, digamos también, y busquemos que alguien nos ayude, nos absuelva, nos explique, pero técnicamente, significa, o sea, con el lenguaje concreto, pero que tenga la experiencia. Yo en el tema oncológico, doctor, he visto muchísimas situaciones en las que médicos no oncólogos de pronto, es cierto, pueden dar una opinión, de repente una situación es dar una opinión y otra es a veces aseverar, asegurar y tratar de creer en lo que dicen, y a veces cometemos errores porque terminamos generando en nuestros familiares, con nuestros amigos, incertidumbre, y esta incertidumbre afecta a la salud mental. Que informe el médico el diagnóstico, que informe el médico el tratamiento, que el médico les va a dar la oportunidad de que les absuelva las dudas. Podrán ser los tiempos cortitos, pero la familia es importante y el paciente que apunte sus dudas. Porque a veces llegan a la consulta y dicen, no me dijo nada, pero en realidad tampoco él comentó nada. Y uno tiene que comenzar a organizarse, uno tiene que comenzar a priorizar. Nadie conoce mejor el cuerpo de uno que uno mismo. Nadie. Y nadie va a poder entendernos cómo me duele si yo no identifico dónde, cómo, cuándo, en qué momento me duele. Ni la persona que está a mi costado, ni el médico. Entonces, si yo soy un paciente que tengo capacidad de identificar y de controlar mi sintomatología, de preguntar, de explicar cuando estoy mal, que desaparezca la famosa frase, tengo que ser fuerte, y de pronto aguantarme el dolor, aguantarme el malestar, cuando pude comentarlo y disminuir ese factor de riesgo también es importante. Yo no tengo por qué tener dolor, pueden ayudarme a controlarlo, no tengo por qué tener efectos secundarios porque ahora hay opciones, hay tratamiento, hay medicación para controlarlo. Y la otra se trabaja también para disminuir el estrés, la ansiedad y la depresión, refuerzan muchas veces la sintomatología, incluso a veces médica, ¿no? Asociada a estas respuestas post-tratamiento con el mismo proceso de tratamiento. Sí, es un tema interesante. Yo quiero hacer, estoy seguro que algunos colegas nos escuchan, algunos colegas médicos, y con la mejor intención de decirles que todas las encuestas absolutamente de satisfacción de los pacientes se basan más que en las competencias del médico, en que el médico sepa escuchar al paciente y que se pueda dar esos minutos muy ajustados a nuestro sistema, pero que lo sepa escuchar y cómo dar ese mensaje a nuestros pacientes. Bueno, este es un... Yo ahí solamente agregar algo, aunque le parezca mentira, hay muchos estudios, y yo particularmente lo he visto, y yo también he sido algún paciente, no oncológico, pero he sido paciente y me he operado 2 veces, y es que es cierto, los tiempos pueden ser muy cortitos, en las clínicas nos dan un poquito más de tiempo, pero incluso a veces el médico quiere explicarnos más, y a mí me ha pasado que yo le he dicho al doctor, me tengo que ir, como decir, tengo que salir, porque yo le he dicho, ya entendí todo, y él me ha querido, sí, me ha querido, porque de repente por ahí nos conocemos, le digo, porque afuera, cuando yo salgo, me van a mirar feo. Entonces, en el sentido de que uno también, a veces como paciente, también tiene que comenzar a ser un buen paciente, y el médico, el profesional, médico, enfermera, aprender a tocar al otro con respeto, con afecto. Pero el tocar al otro implica un paciente que es tocado por su profesional, por el profesional médico, es el paciente que sabe que hay alguien que está allí, estableciendo un contacto de cercanía, e incluso esa mano sí es de protección, es diferente. Incluso cuando a veces la enfermera va y le pone al paciente una vía, es distinto que vaya y agarre el brazo y que le ponga a que vaya y llegue y diga, oh, señor Pérez, va a vestir su bracito y comienza a hablarle, este paciente disminuye el nivel de estrés de ese momento para poder incluso relajarse y saber que quien está allí, por más que pueda doler un poquito, está cuidando. Entonces creo que el mensaje es para todos los que estamos en el área de la salud. Claro que sí. Usted nos mencionó de bienestar, hemos recibido otra pregunta.
que tiene que ver con el bienestar durante el tratamiento. Ese es un enfoque importante, los cambios físicos que se dan durante el tratamiento. Sí. Cambios como, por ejemplo, que implican mucho en la feminidad de las pacientes. Las mastectomías, la caída del cabello, que son condiciones propias de las damas, ¿no? ¿Cómo No, ayuda usted a...? aunque le parezca mentira, no tanto. A ver, ya no tanto, no tanto. He tenido pacientes varones que lo primero que han de pronto les ha impactado es, se me va a caer el pelo, porque de repente tiene suerte de tener mucho cabello, y pero no, ahora, ahí viene algo también, una información importante. Qué bueno que nos estemos riendo, porque es que es cierto, el cáncer no tiene que ser visto de manera no tiene que ser visto de manera dramática y catastrófica y media claustrofóbica, como quien dice que nos hemos encerrado en él. No, tenemos que comenzar a mirarlo como parte de nuestra vida. Ya creo que ya casi hay muy pocas personas que no tienen a alguien cercano, a quien se quiere mucho, que ha tenido un proceso oncológico. Entonces, los cambios son importantes, pero ¿por qué? Porque desde que nacemos con parte, una construcción de nuestro esquema corporal. Significa que una persona, por ejemplo, que nace con una amputación congénita, parte de su esquema corporal será verse y aceptarse que no tiene ese brazo o esa pierna, que es diferente al paciente que tiene un osteosarcoma y tienen que hacerle una amputación para poder disminuir finalmente, o sea, al final es una recomendación, pero si no es un riesgo vida. O el paciente, incluso, sin ir muy lejos, el paciente diabético, que igual tiene que hacerse una amputación de un miembro inferior porque la situación se ha complicado. Entonces, el esquema corporal es una construcción desde que nacemos. El cabello, no sé, el cuerpo, incluso de pronto la contextura, el color, la fortaleza. Muchos pacientes ya no solamente a veces se pueden ver bien y es más, no parecen pacientes oncológicos, pero por ejemplo, sienten que sus fuerzas han disminuido, o sea, que su capacidad de autovalimiento es diferente y su funcionalidad también. Por lo tanto, esa sola percepción de falta de autonomía y funcionalidad genera una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué cosa hacer? Cuando yo trabajo con los pacientes, yo les explico y les digo, es que el médico sí, es que me ha dicho que se me va a caer el pelo y piensan que está mal que le hayan dicho, y yo termino explicándoles porque parte del protocolo es que tu médico además te informe todas estas posibilidades, pero no significa que tú vas a ir haciendo check a todo. Él te tiene que decir, podrías presentar, pero hay pacientes, yo he tenido pacientes que no han presentado, bueno, aparte de la alopecia normal post-tratamiento, pero no han presentado casi síntomas, y a veces algunos también dicen, ay, pero qué raro que yo no tenga nada o que no sienta nada, porque como van a los tratamientos y conocen a mucha gente, y es como que se van adaptando. Y hay pacientes increíblemente maravillosos que saben que esta es una situación temporal, que a pesar del efecto que podría tenerse, es una situación de temporalidad, que el factor de bienestar hay que tratar de reforzarlo, como yo decía, disminuyendo de repente el malestar físico, disminuyendo de repente la incomodidad, si hay una náusea, hay medicación para eso, si hay dolor, hay medicación para eso, consultar a los médicos. Y lo otro, lo del cabello, importante, hay opciones de una peluca, hay opciones de una bandana, hay opciones de ponernos algo, pero sabiendo que esa alopecia es temporal. Igual, esa alopecia significa que estoy en tratamiento y que parte de mi aceptación de este nuevo esquema corporal es que yo reconozco la importancia de ser activa y participativa en mi tratamiento y además hay algo, ¿no? Cuando una mujer tiene el pelo largo, yo particularmente les pido que primero pues se lo corten más cortito y van, no importa, cortándose un poco y hasta que uno se va mirando y va comenzando a ver a otra mujer en ese espejo, a que alguien de pronto se lo rape de manera directa o que sienta que se le caen los mechones, que es también muy difícil. Entonces, sí hay opciones para poder manejar el impacto de los cambios. Y justo tengo otra pregunta que está asociada a lo que el título de esta presentación, ¿no? ¿Y qué recomendaciones, qué apoyo le brinda usted
Siempre en la familia hay una persona que al final se dedica y es el principal cuidador de esta persona con enfermedad crónica o con cáncer. ¿Qué recomendaciones para esta persona que también tiene, quién sabe, un doble sufrimiento, ¿no? Porque sufre porque es un familiar directo y segundo porque lo está acompañando más cercanamente que cualquier otra persona? Yo particularmente creo que las familias deberían buscar, hay un cuidador principal, sí. Y se tiene que identificar quién es el cuidador principal, sí. ¿Pero por qué? Porque el personal de salud, yo siempre les explico, el médico no puede estar explicándole a la hija 1, a la hija 2, al hijo 3, al hijo 4, al hijo 5, o sea, no. Entonces, un cuidador principal ayuda a que pueda ser el que reciba la información y el que traslade a toda la familia, para cuidarlo y que no haga desgaste del cuidador, lo que en el caso de nosotros podría ser esta fatiga por compasión o desgaste por empatía que se ha visto con mucha intensidad ahora en época de pandemia, y llegar y no llegar a algún lado. En el caso de la familia es identificar cuántos somos, de ahí comenzar a mirar. Alguien dice, me ha pasado, ¿ya? 5 hijos, 4 hombres y una mujer. Bueno, pero es que tú eres mujer, tú tienes que cuidarla. Y se le da porque es mujer y entonces ella tiene que cuidar al padre o a la madre. Y a veces el cuidador se cansa, se agota por supuesto, porque es complicado estar todos los días en el hospital, entonces uno tiene que aprender a hacer rutinas, así como hay pacientes que, bueno, la familia del paciente hacen sus roles, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tal persona, y si están hospitalizados y la hospitalización les permite, se queda lunes, martes, miércoles alguien a cuidarlo. Yo sí considero que lo que tenemos que hacer es cuidarnos para cuidar, y ahí nosotros tenemos que cuidar al cuidador, darle la opción al cuidador de que pueda identificar cómo lo va a cuidar, cuánto lo va a cuidar, cómo se va a cuidar él, con quién cuenta, de su entorno familiar, y ahí es donde incluso pueden aparecer los amigos. Hay familias que son muy pequeñas, muy pequeñitas, o sea, son el padre, la madre y un hijo. Ahora hay otro tipo de pacientes, hay pacientes que solo están con el esposo o con el esposo, eso también. Cada situación es especial y diferente, y ahí es donde viene de repente el grupo social. ¿Con quién cuento? ¿A quién podrías llamar? ¿Quién podría ayudarme? ¿A quién podría de repente solicitar que me ayude a ir a la consulta? Nosotros hemos tenido pacientes que han sido acompañados, por ejemplo, por amigas y que se han ido turnando para llevarla a la quimioterapia. ¿Quién tiene que comenzar a organizar de pronto de manera honesta, real, sincera? Somos nosotros mismos, los familiares, y si es que el paciente tiene la capacidad de hacerlo, bienvenido. También lo puede armar y articular. Cuando iniciamos, minutos antes del Facebook Live, la conversación con la licenciada Toledo, señalamos que el tiempo volaba, ¿no? Y el tiempo voló, ¿no? Tengo 3 preguntas de las muchas que me han ingresado, que no puedo dejar de hacerlas, pero que tenemos que responderlas probablemente en un tiempito un poquito más justo para poder cerrar esta presentación, que agradecemos muchísimo. La primera, debemos comunicar a los niños que el papá, la mamá o el abuelito tiene cáncer. Sí, sí, es más, ahora en esta época me ha pasado que hay niños que, por ejemplo, no sabían que los padres o los abuelos estaban hospitalizados y de pronto se fallece y no se le dijo, y creemos que la mejor protección al niño es sacarlo del espacio de enfermedad o de sufrimiento. Y no, el niño es un extraordinario paciente. El adolescente es un extraordinario paciente. Lo que sí hay que identificar, nuevamente vuelvo, es saber qué estrategias uso para decirle al niño, sí, el papá o la mamá está con cáncer, y ahí sí es importante ver la comunicación con el niño y el adolescente es especial. Pero hay algo que sí quiero recomendarles a todos. Es que nuestra sociedad es antes, no sé si decir católica o religiosa, pero tenemos por ahí una identificación espiritual. Es más, estamos en octubre, que es el mes donde muchísima gente todavía está yendo por el Señor de los Milagros. Una situación distinta es decirle al niño, vamos a rezar porque tu mamá o tu papá, o la abuelita o el abuelito se cure,
Y entonces el niño reza con todo su corazón, porque muchas veces los niños usan esa frase: voy a pedirle a Dios que cure a mi mamá, o voy a pedirle a Dios que cure a mi abuelita. Si el abuelito o la mamá están en una fase terminal o están en una situación más vulnerable de riesgo de vida, se imaginan que obviamente la mamá fallezca o el abuelito fallezca, ¿qué va a pensar ese niño? Que Dios no lo escuchó. ¿Y por qué a mí Dios no me escuchó? Porque entonces soy un niño malo, me he hecho tal cosa. Entonces es importante nuevamente identificar de manera realista, hasta incluso esto que parece muy pequeñito, hasta identificar cómo rezo o cómo le pido al niño que acompañe. Si yo soy el adulto, yo soy el que comienza a explicar, a decirle al niño la situación, y estoy convencida que los niños van a entender. Y otra opción es incluso pedir esa asesoría psicológica para ver cómo es el niño y cómo es que se le explica para favorecer su acompañamiento y pueda generar un menor impacto si es que hay una situación más compleja. La segunda, estas tres, cómo manejar al paciente que se haya curado y que después de sus controles le dicen, lamentablemente tiene otra vez tiene otra vez esta enfermedad, la recurrencia del cáncer. Ok, ahí hay dos aspectos importantes. Una, que los médicos quizás son por dos lados. Una, el médico sabe cuando un diagnóstico puede hacer recurrencia, incluso en qué tiempo. Por lo tanto, si nosotros, nuestros compañeros le dijeron a mí, si soy paciente, o yo a mi familiar, no te preocupes, se va a curar, el médico sabe que va a ser temporal. Pero si yo digo, vamos a ir paso a paso, así misma canción de Luis Fonsi, pasito a pasito, entonces será diferente. La familia, cuando el paciente deja de tener, termina el tratamiento, el paciente muchas veces comenta, ya terminé, ya estoy libre del cáncer. El paciente tiene que saber, no es solamente esa frase, sino es, sigo siendo un paciente con una enfermedad crónica que tiene que hacerse sus chequeos. Eso disminuye la expectativa de ya no quiero saber nada, lo que significa que sigo atendiéndome. ¿Por qué? Porque este diagnóstico hay probabilidades de que igual podría parecer una cosa pequeña, pero no se nos engaña, o sea, no generamos una falsa expectativa. Lo que yo sí creo que disminuye el factor de ansiedad o de depresión o de impacto es cuando tenemos una expectativa distinta, ¿se acuerdan? Y nuestras realidades son. Cuando esto es más corto, entonces ahí hablamos de esta capacidad de afrontamiento y de bienestar y de calidad de vida. Por más que sea difícil la noticia o la situación real, siempre se puede manejar de la mejor manera. El paciente al final tiene que darse cuenta que tiene capacidad para manejarlo, tiene capacidad para afrontarlo. ¿Saben qué? Si no, no leeríamos tantas veces en Facebook decir a mucha gente, ¿cómo quisiera un minutito más que mi mamá esté aquí para darle un abrazo? Lo he leído muchísimo. Y yo digo, bueno, pero lo tuviste, ¿no? O sea, aprovechemos estos momentos que tenemos para acercarnos. Y la última pregunta que nos ha llegado y que tiene que ver con un momento muy difícil. Si bien es cierto, se avanza muchísimo en el manejo del cáncer y las enfermedades crónicas, hay pacientes que fallecen por ello, ¿no? ¿Cómo se atiende o qué recomendaciones a la familia para atender a este familiar o este paciente que está en etapa final de su enfermedad? Ok, decía yo en un momento, incluso en etapa final o en cuidados paliativos, siempre se puede hacer muchísimo, siempre. Lo primero, incluso antes de que el paciente entre a cuidados paliativos, se puede identificar si el paciente va a decir, acá en nuestro país no hay voluntades anticipadas, o sea, no hay el protocolo como existe en otros países. O sea, que hay la entrevista y eso favorece que el paciente reconozca que está en cuidados paliativos y organice, incluso y priorice acciones, actividades e incluso resoluciones a situaciones pendientes. Ok, como no hay... Solo quería aclarar, licenciada, que para algunas personas cuidados paliativos es una fase en la cual uno brinda tratamiento de acompañamiento, de sostén y de mejor bienestar, pero ya no de curación para la enfermedad. Claro, pero Adelante, eso, por favor. sí, eso es básico, pero además ha cambiado el tiempo. La OMS decía antes que eran 6 meses el tiempo de pronto, ya no de tratamiento curativo, pero de este tipo de tratamiento para poder disminuir los factores asociados que de repente pueden generar una disfunción, ¿no? Entonces, pero ahora no, hay pacientes en cuidados paliativos que tienen más de 6 meses, que tienen un año, o sea, en realidad ha cambiado un poco incluso la forma de mirar el cuidado paliativo. Y ahí viene, el paciente con cuidado paliativo
no es el paciente que se va a morir mañana, no, es el paciente que va a entrar a tener un soporte integral para poder acompañarlo a que no tenga dolor, a que no tenga malestar, a que no tenga una infección, a que pueda organizar su actividad. Solo lo único que ha cambiado es que no va a tener curación. Entonces, y eso, la pregunta sería, ¿el paciente quisiera saberlo? Habría que verlo. Porque hay pacientes que pueden decir, yo no quiero saber nada de mi tratamiento ni de mi pronóstico, hablen todo con mi familia. Y es válido, porque el paciente quiere pensar que no tiene nada. ¿Y cómo acompañar? Es distinto un duelo en una época previa a marzo al duelo actual. Los duelos nosotros, además que sociológicamente, antropológicamente, tenemos una estructura ya formada de ser acompañados. Nosotros somos muy cercanos. Vamos al velorio, algunas personas tienen rituales específicos, hay zonas en las cuales se acompaña con una banda, hay lugares en los cuales la familia prefiere velarlo en la casa para que no se quede solo mi familiar, hay otros que van a un velatorio pero están desde muy tempranito, o sea, cada uno de nosotros tiene una forma distinta de mirar y de despedirse. En esta nueva normalidad no podemos hacer eso, pero hay muchas formas de acompañar y de dejarse acompañar. Esa es. ¿Cómo puedo acompañar yo? Igual, mandar un mensaje, mandar de repente una tarjeta, quizás hacerle una llamada. ¿Cómo me puedo dejar acompañar yo si soy paciente? Lo mismo, o sea, el duelo ha pasado a tener una connotación importante, pero lo que ha cambiado es la cercanía. Y eso creo que va a ser válido que lo veamos como paciente, como familia, en el niño, en el adolescente, en el adulto e incluso en nosotros, el profesional de salud. No tenemos que pensar que en esta nueva normalidad no se puede acompañar. Se puede acompañar en una cercanía de afecto, aún si no está la distancia, si no está la presencia física allí. Eso es muy interesante. La dejo en libertad si quiere alguna comunicación adicional a toda nuestra audiencia, licenciada. A ver, quizás recordar algunos aspectos. Uno, que la importancia de la salud mental es reconocer que tenemos un compromiso y tenemos el derecho de que podamos nosotros reforzar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. O sea, no solamente es un deber, sino incluso es un derecho estar bien. Y eso significa no que otro haga algo por mí, sino que hago yo por mí hoy día, para sentirme bien. Hoy, 10 de octubre del 2020, no va a haber otro 10 de octubre del 2020, será del 21, del 25, del 30. ¿Qué hago yo hoy día? ¿Qué reconozco? ¿Qué agradezco? ¿Qué identifico como que va a ser bueno para mí? Uno. Dos, reconocer que yo tengo que darme cuenta de las emociones que presento. De las emociones básicas son como tal, se presentan en todo el día. Puedo estar hoy día muy contenta y agradecida con ustedes por estar aquí, pero puedo estar después de repente molesta por algo, pues no hay problema. Son emociones básicas, naturales, esperadas. Tengo que percatarme e identificar cuáles pueden ser las que favorecen y son saludables a mi mejor nivel de afrontamiento. Listo. 3. Que si yo en algún momento presento estrés porque no logro controlar la situación, depresión porque siento que he perdido algo, incluso la salud, o ansiedad porque tengo una idea frente a una situación no presente, sino que es futura, pero me pongo ansioso frente a esto, tengo que saber que puede ser una respuesta normal, pero que puede ser adaptativa en la medida que le preste atención y en la medida que la trabaje. Y 4, el compromiso de la salud mental termina siendo una tarea de todos, que debe visibilizarse en todo. No solo en el paciente oncológico, en la familia, en el equipo de salud, en la sociedad. Tenemos que darnos cuenta que así como llegó el SARS-CoV-2 a nuestras vidas sin avisar, sin tocarnos la puerta, muchas veces el cáncer llega así, pero ahora tenemos un mayor conocimiento y tenemos que reforzar la prevención. Y creo que ahí sí haría un 5, que más que el lazo rosado, decía yo había hecho un video muy, muy cortito, que más que el mes del lazo rosado debe ser el mes del autocuidado. El cuidarme, la mejor prevención siempre es la detección precoz. El cuidarme yo y el cuidar a otros es parte de la diferencia en lo que es la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Estoy muy agradecido por su excelente presentación.
licenciada No, Marilyn gracias a Toledo. La usted. verdad que estoy seguro de que toda nuestra audiencia tiene conceptos tan importantes como usted ha emitido el día de hoy y lo han entendido de manera muy clara. Y soy muy agradecido con usted. Muchísimas gracias. Gracias también, un gran abrazo y pues a seguir cuidándonos, ¿no? Seguimos en un distanciamiento inteligente, mascarilla, lavado de manos, cuidado, y eso va a hacer que todos podamos afrontar esta situación de la mejor manera. Un gran abrazo en la distancia también para todos. Muchas Gracias. gracias. Este ha sido el primer Facebook Live de Alivio, la plataforma multinacional que permite teleconsultas en un entorno seguro y confiable y con sus mejores médicos de nuestro país. Queremos señalarle que como Alivio Perú escucha con el corazón, dentro de 2 lunes, el lunes 19 de octubre a las 7 de la noche, nos acompañará el muy distinguido doctor Raúl Velarde, director médico de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, para justamente en conmemoración, 2 días después del Día Internacional del Cáncer de Mama, conversemos acerca justamente del cáncer de mama y sobre las medidas de prevención para esta enfermedad tan prevalente en nuestro país. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos dentro de 2 lunes, el lunes 19 de octubre. Muchas gracias por las medidas.